Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y por supuesto, de un poquito de chisme jugoso y sobre todo, de amor. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo que las redes sociales hiervan, que los corazones de muchos latan más rápido, y que ha demostrado que a veces, las palabras más bellas no vienen de las plumas de los poetas clásicos, sino de las confesiones de nuestros ídolos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, y de cómo este carismático actor turco ha decidido desvelar su amor, y lo ha hecho nada más y nada menos que con poesía. Sí, han escuchado bien. No estamos hablando de una simple declaración pública, sino de una expresión artística que ha dejado a muchos sin aliento. Si les gusta el romance, si les fascina el mundo de la actuación turca y si, como a mí, les encanta ver a las celebridades abrir su corazón de una manera tan especial, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, y para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y así se asegurarán de que les lleguen todas nuestras novedades y contenido exclusivo. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar esta noticia que tiene a todos comentando. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional de las series y el cine, conocido por su presencia magnética en pantalla, su físico imponente y, seamos sinceros, su talento innegable, ha estado en el ojo del huracán mediático recientemente. Y no es para menos, ya que ha abierto una ventana a su vida privada de una forma muy íntima y conmovedora. Se trata de su relación con Demet Özdemir, otra estrella de renombre en Turquía, con quien se rumorea que comparte un vínculo muy especial. Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas y sobre todo, ha cautivado a los fans, es la manera en que Can ha elegido expresar sus sentimientos. Olvídense de las entrevistas típicas donde se esquivan las preguntas o se dan respuestas ambiguas. Can Yaman ha optado por un camino mucho más poético, utilizando la escritura para confesar su amor. Se dice, y las pruebas visuales y textuales que circulan por internet son bastante reveladoras, que Can ha compartido una serie de versos, unas palabras cargadas de sentimiento que parecen estar dirigidas directamente a Demet. Y no me refiero a cualquier tipo de poesía barata o genérica. Lo que se ha visto son poemas que hablan de admiración, de conexión profunda, de cómo la presencia de una persona puede iluminar la vida del otro. Imaginen la escena, un actor que acostumbramos a ver en roles intensos y apasionados, mostrando ahora una faceta mucho más vulnerable y romántica, usando el arte de la palabra para declarar su amor. Es un contraste fascinante, ¿verdad? Nos muestra a un Can Yaman que va más allá del galán de televisión, un hombre capaz de sentir y expresar emociones de una manera muy profunda. Los detalles específicos de estos poemas varían según las fuentes, pero el hilo conductor es claro, un amor sincero y admiración hacia Demet Özdemir. Se habla de la belleza de sus ojos, de la dulzura de su sonrisa, de cómo ella ha logrado capturar su atención y su corazón de una manera única. Lo que es particularmente interesante es cómo estos versos parecen capturar la esencia de lo que muchas personas anhelan en una relación, ser vistos, ser admirados por quienes realmente son, y sentir esa chispa que solo el amor verdadero puede encender. Can Yaman con estas palabras no solo está declarando su amor, sino que está creando una obra de arte en sí misma, un testimonio de la fuerza y la belleza de sus sentimientos. Y aquí es donde entra la intriga, mis amigos. ¿Es esto una confirmación definitiva de su relación? ¿O es simplemente una expresión artística de una admiración muy profunda? Lo cierto es que la forma en que lo ha hecho, desvelando su amor con esta sensibilidad poética, ha añadido una capa extra de romanticismo a todo el asunto. Nos permite imaginar un vínculo que trasciende lo superficial, una conexión que se nutre de la admiración mutua y de la capacidad de expresar esos sentimientos de una manera bella y elocuente. Es como si Can Yaman estuviera diciendo, no solo te quiero, sino que encuentro la belleza en ti y en lo que siento, y quiero compartirla contigo y con el mundo de la forma más hermosa posible. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, explosiva. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de especulaciones, de corazones y de mensajes de apoyo. Muchos admiran la valentía de Can Yaman al mostrarse tan vulnerable y romántico. Otros simplemente disfrutan del espectáculo de dos grandes estrellas de la televisión turca viviendo un romance que parece sacado de una de sus novelas. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se derrite ante una declaración de amor tan cuidadosamente elaborada?
Es un gesto que demuestra que a pesar de la fama y el bullicio del mundo del espectáculo, el amor sigue siendo uno de los motores más poderosos y bellos de la vida. Además, el hecho de que Kanyaman elija la poesía como medio de expresión es algo que lo distingue. Vivimos en una era de comunicación rápida, de mensajes cortos y a menudo efímeros. En este contexto, la dedicación a escribir versos, a buscar las palabras precisas para describir la profundidad de un sentimiento, es un acto casi revolucionario. Nos recuerda que la contemplación, la reflexión y la expresión artística siguen teniendo un lugar importante en nuestras vidas, incluso cuando se trata de los sentimientos más básicos y humanos como el amor. Es una manera de honrar ese sentimiento, de darle la importancia que merece, de vestirlo con la belleza que, según él, Demet irradia. Pensemos en la presión a la que están sometidos personajes públicos como Kanyaman. Cada uno de sus movimientos es escrutado, cada uno de sus gestos analizado. En este torbellino, decidir abrir el corazón de una manera tan personal y artística requiere, sin duda, una gran dosis de confianza y un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier miedo o duda. Y eso, amigos míos, es algo que inspira. Nos inspira a ser más valientes con nuestros propios sentimientos, a buscar formas creativas de expresarlos, a no tener miedo de mostrar esa parte vulnerable de nosotros que en el fondo, todos tenemos. Los detalles sobre la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir han sido tema de conversación durante un tiempo, pero estos poemas actúan como un punto de inflexión. Ya no son solo rumores o especulaciones basadas en miradas cómplices en eventos públicos o publicaciones crípticas en redes sociales. Ahora, tenemos una manifestación tangible de lo que Kan siente. Y cuando se trata de amor, a menudo son las acciones y las palabras cuidadosamente elegidas las que hablan más alto. Y en este caso, las palabras son poemas. También es importante mencionar el contexto cultural. En Turquía, las expresiones de amor y afecto, aunque pueden ser apasionadas, a menudo tienen un matiz de respeto y admiración. La poesía ha sido históricamente una forma muy apreciada de expresar estos sentimientos, y Kanyaman, al recurrir a ella, se alinea con una rica tradición literaria y cultural. Esto añade otra capa de significado a su gesto, mostrando que no solo es un actor moderno, sino alguien que comprende y valora la expresión artística y cultural. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y expresarse de las maneras más hermosas. Segundo, que la vulnerabilidad y la honestidad en la expresión de nuestros sentimientos pueden ser increíblemente poderosas. Y tercero, que a veces un buen poema vale más que 1000 palabras de declaraciones genéricas. Kanyaman nos ha dado un ejemplo fascinante de cómo usar el arte para comunicar lo que hay en el corazón. Ahora, ¿qué sigue? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que este gesto de Kanyaman ha dejado una marca. Ha añadido un toque de magia y romanticismo a la vida de sus fans y ha demostrado que incluso en el mundo de la fama, el amor verdadero y su expresión artística siguen siendo las cosas más importantes. Es un recordatorio para todos nosotros de la belleza de la conexión humana y del poder duradero de las palabras bien elegidas. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de descubrimiento de las emociones de Kanyaman. Ha sido un placer compartir esta noticia tan especial con ustedes. Hemos hablado de cómo Kanyaman ha desvelado su amor por Demet Özdemir a través de la poesía, un gesto que va más allá de una simple declaración y que se convierte en una expresión artística de sus sentimientos. Hemos explorado la profundidad de este gesto, su impacto en los fans y la importancia de la expresión poética en nuestra era. En resumen, ha sido una historia que nos ha recordado el poder del amor y la belleza de la expresión sincera. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta forma de Kanyaman de expresar su amor? ¿Creen que es un gesto romántico o simplemente una estrategia mediática? Déjenme todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si, como a mí les ha gustado este vídeo y la forma en que desvelamos las noticias del mundo del espectáculo y el corazón, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver, y hasta la próxima. Los quiero.